Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien por el día de hoy. En esta ocasión daremos continuidad al Mega Iceberg de Mesoamérica y si son los primeros en ver este tipo de videos, los invito a que vean los niveles anteriores, se los dejaré en la descripción. Y de nueva cuenta diré esto, si tú tienes algún otro tema o idea, puedes dejarla en los comentarios, siempre y cuando tenga una fuente que la respalde. Y sin nada más que decir, empecemos. Comenzaremos este nivel con un mito muy divertido, y su protagonista es uno de los animales nativos de América que aún existe, y ese es el tlacuache. Se creía que hace muchos años los humanos consumían sus alimentos crudos a falta del fuego, y esto hizo que los ancianos pensaran en las formas que tendrían que hacer para calentarse y cocer sus alimentos, y en eso, una bola de fuego cayó del cielo pero en el agua, y esto trajo más angustia y la búsqueda de soluciones para saciar su necesidad. En eso, a una persona se le ocurrió la idea de traer un rayo de sol desde una montaña con la condición de que fueran 5 acompañantes, cosa que fue aprobada por los ancianos y así se emprendió la búsqueda del fuego, comenzando por una montaña ubicada en el oriente, pero resultó que este fuego yacía en diversas montañas, las cuales quedaban algo alejadas y tras 5 días de espera, no consiguieron su objetivo y regresaron a su lugar de origen, contándoles a los ancianos sus resultados. Y desde luego, esto los entristeció y los hizo pensar en otras formas de obtener el fuego, y fue gracias a un tlacuache de nombre Yausú que se apareció y les contó su experiencia en el oriente, donde encontró una luz a lo lejos y fue al lugar de los hechos para verificar qué era, tardó unos 5 días y por la noche, descubrió que en aquel alejado lugar había una gruta de la que brotaba fuego, además de que una persona grande veía desde un banco este evento. Yausú por miedo, se escondió en un árbol. Y se fue cuidadosamente, pues sabía que lo que brotaba de esa gruta era muy peligroso. Luego de culminar con su relato, le pidieron a Yausú que fuera a ese lugar y les trajera un poco de esas llamas, además de darle una bebida de nombre pinole y amenazarlo de que si mentía, acabarían con su vida, por lo que Yausú emprendió su viaje con duración de 5 días hasta que llegó a su destino, se acercó a la persona que estaba en el lugar y le pidió un poco de lo que salía de la gruta. El sujeto que estaba allí le preguntó que qué hacía tan tarde en este lugar, a lo que Yausú respondió que quería un poco de ese fuego, pero antes, Yausú tomó un descanso pues su viaje fue agotador y estaba muy cansado y fatigado, y pese a que el sujeto que residía en el lugar no quería que se quedara, aceptó y le prohibió tocar algo del lugar. Así que Yausú se sentó cerca del fuego y le compartió al sujeto de su pinole, lo cual hizo que lo embriagara y durmiera para así cumplir su objetivo. Tomando su cola como una brasa, pero cuando se fue corriendo del lugar, vio que el sujeto lo perseguía por tomar del fuego sin su permiso, y lo golpeó brutalmente hasta dejarlo casi muerto. Luego, Yausú fue lanzado y fue rodando hasta el lugar donde estaban los ancianos, a quienes les dio el fuego. Luego, las curanderas sanaron sus heridas. Se cree que esta es la razón por la que el tlacuache tiene su cola pelada, y gracias a él, se conoció el fuego y sus utilidades. Ahora, hablaremos de un grupo étnico muy importante, ya que gracias a ellos pudo surgir el periodo posclásico y que muchos tienden a pasar por alto, ellos fueron los chichimecas. Sin embargo, existe un problema para determinar sus orígenes, ya que posiblemente este grupo pudo surgir a partir de una serie de migraciones que se dieron por el siglo XII después de Cristo, las cuales fueron originadas en el sur de la superárea de Aridoamérica y del área norte de Mesoamérica. Pues su término, chichimeca, es empleado para evidenciar un origen geográfico más que una igualdad económica, tecnológica, lingüística y de estilos de vida como la caza y recolección por ejemplo. Si bien, es cierto que esta práctica fue esencial en su cultura, esta era especificada al periodo de año en que la practicaban, además de que hubo varios pueblos y culturas catalogados como chichimecas que la desarrollaban de formas distintas. Veamos unos ejemplos. Los cascanes y tecuexes eran sociedades agrícolas y con una estratificación social, los huachichiles y los guamares fueron sociedades que vivían de la caza y recolección, y los zacatecos que fueron una cultura híbrida o que tuvo una cultura proveniente de Aridoamérica y Mesoamérica. Compartían la caza, recolección y en algunas ocasiones la agricultura, pues recordemos que las condiciones climáticas en la parte norte eran muy complicadas.
por lo que se demuestra una vez más que los chichimecas compartían un modo de vida en base a su lugar de origen. Otro problema es el significado del término chichimeca, pues aunque mencioné antes que quiere decir linaje de perros, otro significado válido es el de chupadores de sangre, esto porque su modo de vida arraigado a la caza los volvía en una especie de carroñeros por consumir la carne cruda, pero como se dijo anteriormente, este término tiene un sentido más cultural que lingüístico. Y un problema más que gira en torno a este grupo es su idioma, pues aunque muchos pueden creer que hablaban el náhuatl, no todos lo utilizaban para expresarse y empleaban un idioma que se encuentra perdido, pero que se cree que tuvo raíces de los siguientes idiomas: el jonás, que procede de raíces otomíes, el meco y el pame, que proviene del centro norte del actual México y que a su vez tienen un parentesco con el idioma otomí. Esta es una pequeña introducción a lo que fue este grupo étnico, y ahora que lo conocemos con base a estos datos, cabe decir que su presencia cobró fuerza a raíz de un conflicto de los herederos del rey de Amaquemecan. Se cree que dicho rey gobernó por 133 años, pero que al momento de su fallecimiento, sus dos hijos, Axcahuatzin y Xolotl, se repartirían su territorio, teniendo a Axcatzin como el rey y el cual le dio a Xolotl, su hermano menor, una porción del reino de su padre que no le agradó, y ante esto, decidió emprender la búsqueda de tierras más fértiles en compañía de varios exploradores y allegados, y en su trayecto encontraron lo que hoy es el territorio de Jalisco, pero abandonado. Y este sería el comienzo de una serie de viajes que harían con tal de encontrar un mejor lugar donde edificar su poderío, y por lo que se sabe gracias a Fray Juan de Torquemada, los chichimecas recorrieron los lugares de Cuestecatl, Chocayan, Cohuaticamac, Tepenetl, la ciudad de Tula ya debilitada, Misiquillahualan, Actopan y un lugar al que llamaron Xoloc en honor a su caudillo. A partir de aquí, las demás expediciones las emprendió el hijo de Xolotl, Nopaltzin, el cual fundaría Acolhuacán, una región que abarcaba el Valle de México y cuya sede era Texcoco. Así como también la fundación de varias ciudades como la de Tenayuca, Coatlinchan y su recorrido abarcó los lugares de Teotihuacán, Chimalhuacán y Chalco hasta llegar a Cholula, las cuales serían zonas de gran auge para las culturas establecidas en el altiplano central. Y esta tan solo es una historia que gira en torno a este grupo cultural, pues de su linaje surgieron las migraciones que caracterizaron la transición entre el clásico tardío y el posclásico temprano. Y como evidencia de ello, también surgieron varios relatos que marcan el origen de muchos poblados de este grupo cultural, y varios de ellos se desprenden del Códice Aubin del siglo XVI, y de los cuales podemos destacar los relatos de los nonoalcas chichimecas, los toltecas chichimecas, la migración de los tepilhuas chichimecas, y el relato sobre los anales de Cuautinchan. Y gracias a estas evidencias, podemos conocer su influencia en el altiplano central y en Oaxaca, teniendo contacto con algunas comunidades mixtecas, tal y como lo muestra esta imagen. Pero bueno, esto es tan solo una introducción respecto a los chichimecas. Ahora pasaremos con una curiosidad relacionada con un superhéroe muy reconocido, y él es Batman, y al cual le harán una película animada llamada Batman Azteca, Choque de Imperios. La trama se situará en Mesoamérica y el papel del hombre de Ciudad Gótica será muy similar al desarrollo que le dieron cuando estuvo en el Japón feudal. Curiosamente, el culto al murciélago sí existió y que de hecho, tuvo muchas representaciones en culturas como la maya o zapoteca, quienes lo representan como un dios llamado Camazotz por los mayas, pero en la etnia Cachiquel se le conoció como Xochiachamalcan, que quiere decir serpiente hermosa de la casa de los murciélagos, y que a su vez se le daba el título de Apotzotzil, que quiere decir señor de los murciélagos, pero el nombre más arraigado al murciélago y la mitología maya es Camazotz. Su nombre significa murciélago de la muerte y tiene su aparición en el Popol Vuh, quien habitaba en un lugar donde a las personas se les chupaba la sangre. Su representación en estelas, códices y demás obras artísticas como vasijas se le muestra con el cuerpo de hombre y con la cara de un murciélago, y en algunas ocasiones se le mostraba con un tecpatl o cuchillo de pedernal, con el que hacía sacrificios, y que también se mostraba a su víctima a la que sacrificaría. Lamentablemente, para los zapotecas no conocemos a ciencia cierta su nombre, aunque lo más seguro es que haya compartido un nombre similar. Y en pantalla, verán las representaciones que tuvo este dios en estas culturas.
Pero, ¿esto qué tiene que ver con Batman? Pues resulta que en 2014, un chico de nombre Cristian Pacheco creó un diseño del Caballero de la Noche para un concurso que hizo Warner Bros. Entertainment para conmemorar el 75 aniversario de este superhéroe, y le dio un diseño que se asemejara al arte de las estelas mayas principalmente. Por lo que, podemos concluir que este personaje no es del todo mesoamericano, pero es interesante conocer la historia de este dios mediante sus representaciones artísticas. Ahora, abordaremos de manera rápida el aspecto de la historiografía. Si bien los mesoamericanos no dejaron un alfabeto como tal, algunas culturas usaron una especie de escritura jeroglífica para expresar sus ideas, personajes, entes o sucesos que querían evidenciar, como fue con la cultura olmeca y maya por ejemplo. Pero que en el caso de los mayas, su historia se plasmaba en las estelas, y como lo mencionamos anteriormente, la mayoría de pueblos y culturas emplearon el uso del códice para registrar sus sucesos, cálculos, mapas y toda información que les fuera indispensable. Sin embargo, y como lo mencioné en el tema de los códices, algunos eran prehispánicos y otros no, razón por la que podemos desprender las siguientes categorías: los relatos de los nativos, los relatos de mestizos y los relatos españoles. Por parte de los nativos no hace falta recalcar mucho, aunque podemos decir que otra forma en que podían transmitir su historia era por medio de la palabra, la cual iba de boca en boca y así era reconocida por todos. Algo similar ocurría con los cantos, los cuales en su mayoría eran transmitidos por este medio y mencionaban eventos bélicos, religiosos o hasta sentimentales. Y de igual forma, su historia era plasmada en sus monumentos y piezas arqueológicas como esta piedra labrada, cuyo nombre es el Cuauhxicalli de Tizoc, el cual fue creado en algún punto del reinado de este Huey Tlatoani, cerca de los años 1481 a 1486 después de Cristo. La historia que plasma su esculpido es con relación a las expediciones y guerras que este rey mexica lideró contra pueblos enemigos de los alrededores del Altiplano Central, esto durante el lapso de tiempo antes mencionado. Por otra parte, los españoles también dejaron su versión de los hechos en sus diarios de viaje, cartas o epístolas. Crónicas provinciales, que como su nombre lo indica, mostraba los elementos que abundaban en un territorio en común, crónicas providenciales, las cuales en algún momento de sus relatos mencionaban eventos milagrosos o sagrados, así como las obras que alguno de los personajes que vivió los acontecimientos escribió en sus últimos años de vida, como fue el caso de Bernal Díaz del Castillo con su verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Ahora bien, a partir de aquí surge otra categoría. Y esta fue realizada de la mano de los mestizos, que en su mayoría fueron hijos de nobles indígenas y que tenían mayor privilegio como el aprendizaje de la escritura. Y gracias a este conocimiento fue como pudieron dar a conocer sus versiones de los hechos, como lo hizo Hernando de Alvarado Tezosomoc con su Crónica Mexicayotl, donde explica los orígenes de los mexicas y su conquista. Otro caso aplica con el cronista Domingo Francisco Chimalpain Cuautlehuanitzin con sus Relaciones, las cuales fueron 8 obras que de igual forma documenta la historia de los mexicas aunada con el mundo conocido, así como también hace referencias bíblicas, esto porque su contexto está siendo arraigado al mundo cristiano. Otro personaje que entra en esta categoría es Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, quien era descendiente de la nobleza de Texcoco y quien escribe sobre la historia de los chichimecas, mexicas y los acontecimientos y crueldades de los españoles en sus batallas de conquista. Y por último, podemos integrar a Diego Muñoz Camargo, quien escribe de igual forma sobre la historia de los chichimecas y aunado a esto, sobre los orígenes de los tlaxcaltecas antes, durante y después de los procesos de conquista que lideraron. En conclusión, podemos decir que el estudio del México antiguo fue realizado no solo por los indígenas, sino que también hubo un trabajo por parte de otros cronistas y escritores que rescataron su legado e historia para que se conservara de algún modo. Este aspecto va de la mano con lo que mencioné anteriormente y es relacionado con el saqueo y robo de piezas arqueológicas, los cuales pueden remontarse desde el siglo XVI, y aunque hubo piezas que fueron dadas como regalos, otras fueron arrebatadas por su belleza o sus diseños exuberantes que llamaban la atención.
No obstante, en 1880 y durante un fuerte debate que se dio en la Cámara de Diputados, se llegó a la conclusión de rescatar las piezas arqueológicas de ser llevadas a otros lugares. Y esta discusión fue iniciada por la controversial acción que quería emprender Désiré Charnay, quien quería presentar varias piezas que en aquel entonces se conocían como colecciones en Estados Unidos y Francia. Esta penalización intentó poner un alto al coleccionismo, falsificación y venta de piezas para la conservación y preservación del patrimonio cultural. Es un hecho que hasta el día de hoy se siguen poniendo advertencias a quien intente hacer esto. Ahora bien, probablemente hay más de 9.000 piezas en el extranjero, pero como lo dije antes, estas pudieron ser producto de saqueos o bien fueron exportadas al viejo mundo con tal de que fueran reconocidas. Pero sea cual sea la situación, es indispensable que vuelvan a México con la finalidad de preservar el patrimonio y reconstruir la historia por medio de ellas. Y por último, y si tú, querido espectador o espectadora, has encontrado una o varias piezas arqueológicas, debes registrarlas al INAH. Y este trámite lo puedes realizar en el centro INAH o bien puedes hacer el proceso en línea. Les dejo estos procedimientos en la descripción. Ahora, retomemos un aspecto bastante curioso y que tiene que ver con los orígenes del hombre en América, pues fue una gran sorpresa que los europeos encontraran a personas habitando un lugar que ellos desconocían por completo, a lo que varios cronistas y escritores comenzaron a preguntarse y plantear sus hipótesis sobre la llegada de los nativos. Lo que los llevó a teorizar el hecho de que eran pertenecientes a las tribus perdidas de Israel, cosa que hoy suena muy rara de entender pero que entre el siglo XVI y XVII, era una hipótesis otorgada debido a la idolatría de los nativos y las migraciones que se narraban en los códices, como son el Aubigny y el Boturini o la tira de la peregrinación. No fue sino hasta el siglo XIX que se le intenta comparar el aspecto físico de los indígenas con los rasgos de asiáticos que se asentaban en México, lo que generó posteriormente diversas teorías que intentaran vincular una conexión prehispánica entre estos grupos culturales, como este supuesto ídolo azteca de rasgos chinos, que presuntamente era resultado de la interacción generada por la llegada de navegantes chinos a territorio prehispánico, debido al oleaje que hacía que sus rumbos se distorsionaran. Y esta es una de tantas evidencias que trajeron más dudas que respuestas. Y gracias a estas interrogantes, para el siglo XX se desarrollaron hipótesis similares pero que incluían al continente africano y oceánico, como la que planteó Paul Revere en 1943, donde mencionaba que 6.000 años atrás, varios grupos originarios de Japón, China, India, Tasmania y las costas africanas cruzaron el mar Antártico y pruebas de ello se veían en las hamacas, los canastos, la adoración a seres fantásticos, como Quetzalcóatl por ejemplo, quien podía ser confundido con un dragón por el aspecto en el que son representados, la creación y utilización de armas como el arco, mazos y las semejanzas entre estos instrumentos como la lanza y el atlatl. Sin embargo, esta teoría perdió relevancia porque carecía de bases científicas y sus ejemplos no eran más que algunas coincidencias. Por estos motivos, es que la teoría de Alex y Radlecker tiene más rigor porque los años que plantea concuerdan con la era glacial. Y el estrecho de Bering tiene mayor cercanía con el continente americano. Y si ustedes conocen más teorías descartadas sobre este tema, pueden dejarlas en los comentarios. Ahora pasemos con una pregunta muy curiosa y es respecto a la rivalidad entre la cultura purépecha y la cultura mexica, pues como podemos imaginar, el imperio mexica fue imponente y dominó zonas como el Altiplano Central, algunas partes del occidente como el norte de Guerrero, el norte de Oaxaca y el oeste del Golfo. Pero, de todos los pueblos y culturas que vencieron y adhirieron a su poderío con el apoyo de la Escantlatoloyan o su triple alianza, conformada con Texcoco y Tlacopan, hubo un imperio que fue muy resistente a sus ataques y ese fue el imperio purépecha o tarasco. Como lo vimos anteriormente, este imperio tiene su mayor relevancia en lo que hoy es Michoacán cerca de los años 1200 después de Cristo. Sin embargo, se puede deducir que este grupo étnico tuvo sus orígenes en Chicomostoc, o el lugar de las 7 cuevas, pero en el caso de los purépechas, ellos erigieron su territorio en Pátzcuaro y abandonaron la peregrinación de los mexicas. Por otra parte, los purépechas también cobraban tributos a sus pueblos sometidos, solo que en este caso,
Este control se presenció en los actuales estados de Michoacán, algunas partes de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Jalisco, Colima y una pequeñísima parte de territorio del Estado de México. Por ello, su organización militar era poderosa y eficiente, tanto así que los tlatoanis Axayácatl y Moctezuma Xocoyotzin no lograron someterlos por medio de las armas, ya que los guerreros purépechas eran muy hábiles y estaban más adaptados al medio ambiente en el que vivían, además de que su organización política era más estable y su sistema de tributación era menos extremo que el de los mexicas. A pesar de esta rivalidad, los purépechas reconocían las fortalezas de sus enemigos y por eso no se animaban a invadirlos. Otro factor que favoreció a los purépechas es que siempre defendían sus fronteras y por eso mismo, cuando Axayácatl emprendió su invasión con cerca de 24,000 hombres, en Ecatepec fue donde cayeron derrotados por el ejército rival que acabó con 20,000 guerreros, esto cerca de los años 1479 o 1480 posiblemente. Algo similar ocurrió mientras Moctezuma Xocoyotzin estuvo como tlatoani y el resultado fue el mismo, una gran cantidad de soldados muertos en combate y su objetivo fallido. De hecho, se rumora que cuando comenzaron los ataques de los españoles en el altiplano central, los mexicas pidieron unirse con los purépechas para evitar que su yugo cayera, pero los purépechas no aceptaron la propuesta y cuando supieron de la caída de Tlatelolco en 1521, solo les quedó luchar hasta el final aunque tenían bajas expectativas de vencerlos. Y para cerrar con este nivel, abarcaremos el tema de las lenguas o idiomas que surgieron en el México antiguo, cuyo estudio es muy minucioso. El interés por conocer sus raíces puede considerarse como producto de la recolección de lenguas que habían en el siglo XVIII, cuyo estudio fue emprendido por los eruditos neoclasistas y su finalidad era conocer la antigüedad del ser humano a través de la lengua, pero no sería hasta el siglo XIX que se le presta atención y estudio a las lenguas nativas de América, pero para el caso de Mesoamérica, fue gracias a Manuel Orozco Iberra que se conoció detalladamente su ubicación y división lingüística, agrupándolas en 11 familias. A partir de este modelo es como surgen las familias lingüísticas, las cuales fueron fundamentales para los análisis del siglo XX, ya que por ese entonces, se estimaba que existían alrededor de 260 lenguas de lo que iba de la frontera norte a la del sur de México, y de las cuales se desprendieron 16 familias lingüísticas, las cuales son, la familia Ocano-Coahuilteca, que dio origen al tequistrateco o la lengua chontal de Oaxaca, la familia chinanteca, que dio origen a la lengua del mismo nombre, la familia Otópame que dio origen a las lenguas Otomí, Mazahua, Matlacinca, Ocuilteco y Matlame, la familia oaxaqueña que dio origen a las lenguas zapoteca, mixteca, mazateco, chatino, papabuco, cuicateco, trique, amuzgo, popoloca e izcateco, la familia magueña que dio origen a las lenguas chiapaneca, chorotega, dirián, maribio, oritiña y nagranda, la familia Boave que dio origen a la lengua del mismo nombre, la familia tlapaneca, que dio origen a las lenguas tlapaneca y subtiaba, la familia totonaca que dio origen a las lenguas totonaca y tepehua, la familia mixe que dio origen a las lenguas mixe, zoque y que influyó en la conformación de la lengua popoluca, la familia tarasca que dio origen a la lengua del mismo nombre, la familia cuitlateca que desarrolló la lengua del mismo nombre, la familia lenca que originó la lengua de este nombre, la familia cinca que formó la lengua que lleva este nombre, la familia misumalpa, que originó las lenguas Matagalpa y Cacaopera, la familia yutoazteca que dio origen a las lenguas como el náhuatl, cora, huichol, tecual, huaynamota, teul, pochuteco, pipil y nicarao, y la familia maya que desarrolló un gran número de lenguas, la huasteca, cotoque, lacandón, el maya yucateco, el mopán, chul, chontal, celtal, tzotzil, tojolabal, mam, chug, quiché, cachiquel, rabinal, entre otras más. Ahora bien, para el caso de las lenguas náhuatl y maya en general, son lenguas polisintéticas. Es decir, que sus conceptos se expresan por palabras largas o cortas pero con sílabas que se unen entre sí, aunque otras lenguas más son analíticas o bien, que sus conceptos están conformados por la unión de otros elementos lingüísticos para expresar una palabra, pero como todo idioma y expresión oral, estas son cambiantes con el paso de los años. Y prueba de ello se encuentra cerca de 5,000 años antes de Cristo, cuando una serie de hablantes se expande hacia el norte de México y Sudamérica.
siendo una primera fase de gestación lingüística, pero cerca del año 4000 a.C. surge una segunda fase que dio origen a la familia yuto-azteca en el norte y occidente de México. Sin embargo, en el año 1000 a.C. surge la tercera fase cuando las familias lingüísticas como la oaxaqueña y la yuto-azteca comienzan a fragmentarse, desarrollando así sus lenguas derivantes, pero en el caso de la familia maya, solo se desarrolla una parte de las lenguas derivadas como la huasteca. La cuarta fase surge en el año 300 después de Cristo y ocurre con la intensificación y desarrollo de las lenguas de la familia oaxaqueña como el mixteco, mazatleco y popoloca, y por la familia maya, con el desarrollo de la lengua huasteca y el surgimiento de la lengua zoque, mientras que por el lado de la familia yuto-azteca, el náhuatl parece cobrar fuerza en su área de gestación, y por último, la quinta fase acontece entre los años 800 a 1200 después de Cristo, donde el náhuatl se expande y donde las lenguas de la familia maya como el maya yucateco y el quiché comienzan a desarrollarse, siendo estos casos un resultado de las migraciones que ocurrieron en el periodo de transición del clásico tardío al posclásico temprano. Y así es como termina el quinto nivel del mega iceberg de Mesoamérica. Yo sé que tardé mucho en subir este video, pero por cuestiones de la universidad y de tiempo para investigar más a fondo los temas de este nivel, es que hoy por fin lo pueden disfrutar. Y con esto, solo nos quedaría conocer 3 niveles de este tabloide, así que prepárense, porque aún falta mucho por ver. Sin nada más que agregar, les ofrezco una disculpa por la tardanza y si les gustó este video, pueden dejar un like y un comentario sobre sus opiniones, aportes o temas que quisieran añadir para los siguientes niveles. También, les quiero agradecer porque hemos alcanzado la meta de los 300 suscriptores. Muchísimas gracias por este apoyo y sigamos creciendo y aprendiendo juntos. Y como recompensa, subiré videos más seguido en lo que resta de este mes y si quieren conocer los adelantos de los últimos 3 videos de este mega iceberg, los invito a que me sigan en Instagram para que estén al pendiente de noticias, publicaciones y dinámicas que hago por esta red social. Por lo pronto, me despido de ustedes, les mando un abrazo enorme hasta donde me estén sintonizando. Hasta la próxima.